pero yo me acercaré a Dios, pues para mí eso es lo mejor. Cerca de Dios es mejor. Con el pastor Louris Peñalosa. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Dios te bendiga. Gracias por unirte una vez más en este tiempo compartiendo la palabra de Dios. Los discípulos se asombraron mucho cuando vieron a Jesús lavándole los pies. Pedro especialmente se asombró demasiado. Pero este relato de Juan da un giro muy práctico en los versículos 12 al 17. El Señor Jesucristo vuelve a ocupar su lugar en la mesa, pero no para dejar el momento como una simple anécdota, sino para transformarlo en un mandamiento de vida. Versículos 12 al 17 de Juan 13 dice: Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. El Señor Jesús les hace una pregunta directa. ¿Ustedes saben lo que les acabo de hacer? Ellos comprendían el acto físico de lavarle los pies, pero no la dimensión de lo que esto significaba. Y el Señor les dice: yo soy el Señor y el Maestro, y miren lo que hice. El apóstol Juan, quien escribe este libro, quiere que veamos la coherencia absoluta de Jesús. O sea, Él no anula su autoridad. Al contrario, Él la reafirma para decirle: yo soy el Señor, yo soy el Maestro. Le da peso a su mandato, y no porque yo mando, sino porque en el reino de Dios la verdadera grandeza no se mide por cuántas personas están a tu servicio, sino por a cuántas personas estás dispuesto a servir tú. El Señor Jesucristo invierte la pirámide del poder del mundo y la coloca al revés. La persona más grande es la que más sirve. Entonces añade una frase tremenda. Él dice: el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si el Hijo de Dios no consideró que lavar los pies fuera algo inferior a su dignidad, ¿quiénes somos nosotros para negarnos a servir a los demás o considerar que eso afecta nuestra dignidad? ¿Qué es eso? Ningún trabajo de amor es demasiado bajo para un seguidor de Jesús, para un discípulo del Señor. No hay lugar para la arrogancia en el corazón de un discípulo, y si quiere entrar esa arrogancia, sácala, no la dejes entrar, porque la clave del mensaje del Evangelio de Juan se centra en el versículo 17, donde dice: si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hacen. O sea, no se trata solo de saber. La bendición, la felicidad verdadera no proviene de acumular conocimiento teológico. No basta con saber que la humildad es buena, ni con conmoverse ante la historia. La verdadera bendición de esta enseñanza y de todas las enseñanzas del Señor se activa únicamente cuando pasamos de la teoría a la práctica, cuando el conocimiento se traduce en obediencia. Lo que aprendemos del Señor no es lo que escuchamos, es lo que hacemos. Así que vivimos en una cultura que busca constantemente el reconocimiento, los aplausos, el estatus, los likes, los seguidores, pero ese no es el camino que el Señor Jesús nos enseñó. Ese no es. Y creo que nos toca pensar bien las cosas, cómo lo hacemos, porque yo no tengo el derecho, nadie me ha dado el derecho de cambiar el valor y los principios del Evangelio de Jesucristo. Yo debo acomodarme a los principios del Evangelio de Jesucristo. No tratar de forzar el Evangelio a que se acomode a la cultura que vivimos, una cultura tan hedonista, donde el hombre se convierte en el centro y aún esperando tal vez que sea Dios quien lo reconozca y lo adore, pero en realidad eso no va a pasar. Dios es el único que merece ser adorado, Él es el Señor merecedor de toda gloria, y nosotros debemos aprender a ser humildes, porque Él, siendo el Señor, se humilló y es humilde como tal. Entonces el camino del Señor para nosotros es un camino de servicio desinteresado. Lavarse los pies los unos a los otros significa estar dispuestos a restaurar al hermano caído, a cubrir las necesidades del desamparado, a soportar la flaqueza de quienes nos rodean, con la misma paciencia con que el Señor lo hizo por nosotros, compartir la palabra del Señor, estar dispuestos a servirles con el amor de Dios. Y terminando esta reflexión de hoy, el llamado que el Señor Jesucristo nos hace deja de ser una historia del pasado y se convierte en una orden para este tiempo presente. Yo te invito a comprometerte con Dios, a pasar del conocimiento a la acción. No te quedes solo con la emoción de estas palabras. Asume el compromiso de buscar hoy mismo una oportunidad concreta para servir a alguien
en tu entorno, especialmente aquellos que el mundo ignora o a quienes te cuesta más trabajo amar. Hazlo en secreto, no tienes que hacerlo público, hazlo con alegría, refleja el carácter del Señor, pero sobre todo, llénate del amor de Dios, porque la razón por la que Jesús sirvió a sus discípulos y nos enseña que nosotros lo hagamos los unos a los otros fue por amor. Te espero en nuestra próxima reflexión, compártela con alguien más. Recuerda que todas estas reflexiones están disponibles en Spotify, en YouTube, en Facebook y las puedes revisar cada vez que quieras y compartir con alguien más. Cualquier duda, comunícate conmigo. Acerquémonos a Dios. Recuerda que cerca de Dios es mejor. Que Dios te bendiga. Casi todos creemos en Dios, anhelamos su ayuda, pero la mayoría de las veces lo ignoramos a Él e ignoramos sus principios. Te animamos a que no solo creas en Dios, sino a que vivas cerca de Él, porque cerca de Dios es mejor.